Y estamos en el centro del Evangelio, en el principal mensaje doctrinal de toda la Biblia totalmente. Romanos 3, del 21 al 25. Son los 4 versículos más importantes de toda la Biblia, en el sentido que en estos versículos se encuentra realmente la revelación de Dios acerca de su justicia a través de la fe en la sangre de su Hijo Jesucristo. Entonces, los que comprendan Romanos 3, del 21 al 25, han comprendido la columna vertebral de la vida cristiana. Porque si no entienden lo que significa ser justificado por la fe y la redención a través de la fe en la sangre, pues no sabes nada de doctrina, ¿verdad? Entonces, ojalá que ahorita yo le dijera, a ver, párate tú por allá y dime, ¿qué significa ser justificado por la fe? Si no supieras tú contestar esa pregunta, déjame decirte que no has aprendido nada absolutamente de la Biblia, porque la doctrina más importante es la justificación por la fe. Vamos nosotros pues a leer el versículo 22, y dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Vamos a ver en esta mañana, en primer lugar, que la justificación por la fe es a través de la fe en Jesucristo. ¿Qué significa creer en Dios o qué significa la fe en Jesucristo? Les voy a dar 2 definiciones. La primera definición, porque ustedes acuérdense que vamos a encontrarnos gente en la calle que nos van a decir, yo creo en Cristo. Y nos vamos a encontrar personas que nos dicen, yo creo en Dios. O yo siempre he creído en Cristo, siempre lo he tenido en mi corazón. Entonces un cristiano necesita estar preparado para presentar defensa con mansedumbre y explicarle a la gente que una cosa es la fe intelectual, otra cosa es la fe del corazón. Entonces, ¿qué significa la fe en Jesucristo? Significa creer a Dios, no creer en Dios. A ver, otra vez. Significa creer a Dios, no creer en Dios. Porque el diablo cree en Dios. Los mormones creen en Dios. Los paganos creen en Dios. Pero la fe en Jesucristo significa creer a Dios, o sea, lo que Dios ha dicho acerca del camino para entrar al cielo. Entonces tú puedes platicar con un católico, o con un protestante, o con un mormón, o con cualquier otra persona de otra religión, y tú le dices, ¿tú crees en Dios? Y me dice, sí, creo en Dios. Me acuerdo hace poco que estuvimos en la televisión, que el señor que me entrevistó me decía, los que creemos. Y yo no quise sacar el machete, ¿verdad? Ni comenzar ahí a que cayeran relámpagos y truenos, porque iba a salir corriendo, a lo mejor hasta cancelaban todo, y pues ahí estuvo, ahí muere. ¿Verdad? Lo más importante era el mensaje. Pero noten ustedes que las personas, cuando no conocen la palabra de Dios, tienen este concepto, los que creemos. Ahí inmediatamente es los que creen en qué, pues en Dios. Y la respuesta es, pues también el diablo cree. Y ya no pueden contestar. Entonces no es creer en Dios. Creer en Dios no salva a nadie. Creer a Dios sí salva. Porque tenemos que creer lo que Dios ha dicho acerca de cómo entrar al cielo. Ahora bien, dice por ejemplo en 1 de Juan capítulo 5, versículo del 10 al 12, estas palabras. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree, a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Muy bien, aquí Juan nos explica más claramente y nos dice que creer en el Hijo de Dios es creer lo que Cristo dijo. Ahora, ¿qué dijo Cristo acerca del cielo? ¿Qué dijo Cristo acerca del infierno? ¿Qué dijo Cristo acerca de la salvación?
Entonces, cuando alguien te diga, yo creo en Cristo, y te diga, pero no creo en el infierno, ¿se dan cuenta? Yo creo en Cristo, pero no creo en el Padre. O creo en Cristo como un gran gurú, o creo en Cristo como un gran revolucionario, o siempre he tenido a Cristo, entonces no han creído lo que Cristo ha dicho acerca de la vida. Ayer tenía en el seminario de líderes, se acercó un muchacho muy honesto, y estoy seguro que él es cristiano, y me dijo, Armando, yo soy un psicólogo, y quiero que tú me expliques por qué tú atacas la psicología. O sea, de plano me salgo de psicólogo, no lo hago como psicólogo y siendo cristiano. Esa era su pregunta, era una pregunta muy válida que necesitaba una explicación. Yo le expliqué que la psicología sin Cristo y la psicología sin la Biblia es como neuróticos anónimos, como alcohólicos anónimos, y le expliqué, mira, somos como un árbol, y una rama está neurótica, la otra es alcohólica, la otra roba, y entonces vienen los psicólogos y cortan una rama, vienen los neuróticos anónimos y le cortan otra rama, y le dije, todos ustedes solamente dan una ayuda superficial. Cristo vino a cambiar de raíz. Entonces yo tenía que explicarle que aunque sí ayuda a la ayuda a la psicología de alcohólicos anónimos, de neuróticos anónimos, de los gurús, etcétera, son ayudas que no tratan con el problema del hombre. El problema del hombre es más profundo que los problemas emocionales y psicológicos. El problema del hombre no es emocional, el problema del hombre es espiritual. Entonces nuestros amigos psicólogos tienen que comprender eso. Un psicólogo sin conocer la Biblia y sin conocer a Cristo, la ayuda que dan es curitas. Solamente están parchando con curitas. Y el hombre necesita una operación quirúrgica, un trasplante de un nuevo corazón. ¿Me entienden? Eso es muy importante. Entonces, la Biblia dice aquí en 1 Juan 5:10, que el que cree en el Hijo tiene el testimonio en sí mismo, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Qué testimonio Dios dio acerca de Cristo? Cuando estaba siendo bautizado, se abrieron los cielos y se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo bien amado, en el cual tengo toda mi complacencia, a él oí. No se oyó sobre Buda, no se oyó sobre Krishna, no se oyó sobre el profesor Skinner, el más grande psicólogo que hay ahorita, no se oyó sobre ningún Maharashi, no se oyó sin ningún gurú. El Padre dio testimonio que el Cristo que vino hace 2000 años y que caminó y fue muerto en la cruz, el Padre dio testimonio y dijo, este es mi Hijo y no hay otro nombre bajo el cielo en el cual ustedes puedan ser salvos, más en el nombre de ese hombre que he enviado yo a morir en esa cruz. Versículo 11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo, no en las religiones. Esta vida está en el Hijo de Dios. Si tú tienes a Jesucristo y tienes la vida de Cristo, tienes la vida eterna. Si tú tienes una religión y no tienes al Hijo, no tienes la vida eterna. Porque la vida no se encuentra en una organización, ni en una denominación, ni en una secta. Se encuentra en la persona de Jesús. Versículo 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida, aunque tenga cualquier religión. Entonces es muy importante que nosotros entendamos lo que significa la fe en Jesucristo. Ahora, la segunda definición para la fe en Jesucristo significa lo siguiente. Creer en Cristo, o tener fe en Cristo, o tener una fe salvífica, significa aceptar la obra de Cristo y arrojarnos a sus brazos, reconociendo nuestro completo estado de depravación, perdición y corrupción, y confiar en su sacrificio vicario y expiatorio como la única solución para nuestra salvación. Entonces, cuando yo digo creo en Cristo y me arrojo a la cruz y lo abrazo, acabo con los gurús, acabo con las religiones, acabo con la dianética, renuncio a la metafísica, me salgo de la dianética, me salgo del control mental, saco mis ídolos de mi casa y comienzo realmente con las obras a mostrar que he creído que Él es el único que me puede salvar. Eso significa bíblicamente la fe en Jesucristo. ¿Tienes tú esta clase de fe? ¿Has renunciado a todo lo que antes creías que te podía ayudar? Una persona que pone la fe en Jesucristo tira a la basura el bote de pastillas de Quanil. Tira a la basura los Valiums, porque son falsos paliativos.
Agarras tus tranquilizantes y le dices a Dios, hasta este momento yo necesitaba un Valium para dormirme. Ahora mi fe está en Jesucristo y yo no necesito tranquilizantes. ¿Por qué? Porque he creído que Él es suficiente para mis necesidades psicológicas, emocionales y espirituales. Mientras en tu vida práctica no estés practicando esto, no se puede decir que tengas fe en Jesucristo. Ahora, a continuación dice el versículo mismo que regresamos en Romanos. Por la fe en Jesucristo, pero fíjense usted lo que dice aquí, para todos los que creen. Esta obra redentora y salvación de Dios se ofrece a todos los hombres. Quiero que escuchen lo que les voy a decir. Anoche cuando llegué del seminario, me di un banquete espiritual como no se imaginan con la Biblia anoche. Estaba cansado emocionalmente y me caí de rodillas, Padre, le dije, anímame, levántame, fortalece mi corazón. Oh Señor, y comencé a estudiar lo que se llama la doctrina progresiva del Cordero de Dios. Quiero compartirlo con ustedes porque yo no pude dormir hasta la 1 de la mañana, piense y dándole gracias a Dios de qué maravillosa revelación me había dado. Miren ustedes. La doctrina progresiva significa lo siguiente. Hay doctrinas en la Biblia que comienzan como el día. Primero son las 5 de la mañana y hay poca luz. Después hay a las 7 más luz, a las 8 hay luz y sube la luz hasta las 12 del día, o sea, cuando la revelación es mayor. Hay doctrinas en la Biblia en las que tú penetras y tienes poquita luz. Y después sigues estudiando y se hace más luz. Y después se hace más luz y hasta que llegas y te encuentras la luz total de esa doctrina. Y ahí es cuando caes extasiado en agradecimiento a Dios por lo que te ha revelado. Escuchen esto. La primera vez que se menciona en la Biblia el Cordero, se menciona en Génesis 4. Y se menciona en relación al sacrificio de Caín y de Abel. Entonces encontramos en Génesis 4 la necesidad del Cordero. La próxima vez que se menciona en Génesis 22, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo y encuentra que le llama a Jehová Jireh, Dios proveerá. En segundo lugar encontramos el Cordero como la provisión. Sigan el orden, por favor, síganme. La necesidad del Cordero, Génesis 4, Génesis 22, la provisión del Cordero. La próxima vez está en Éxodo 12, cuando se ofrece el Cordero a todas las familias. Aquí encontramos la inmolación del Cordero. Después lo encontramos en Levítico 16, cuando se sacrifica el Cordero para todas las familias. Aquí encontramos el alimento del Cordero. Después lo encontramos en Isaías, donde se revela la identidad del Cordero. Y se dice que el Cordero es Cristo. Y después lo encontramos en Juan capítulo 1, donde se nos revela y se nos dice, he aquí públicamente el Cordero de Dios. Vean cómo comenzó primero del Génesis, la necesidad del Cordero. Después viene la provisión del Cordero, la inmolación del Cordero, el alimento del Cordero, la identidad del Cordero y el Cordero se manifiesta públicamente. Y después lo encontramos en último lugar en Apocalipsis 21 y en Apocalipsis 22, el Cordero en el trono y el Cordero viviendo eternamente. Entonces, eso se llama la doctrina progresiva, donde ven ustedes una doctrina desde el principio hasta el final, que Cristo domina toda la Biblia, la necesidad de su sacrificio, la necesidad de comer el Cordero, la necesidad de la provisión de Dios, la necesidad de que conozcamos quién es el Cordero, la necesidad que el Cordero salva y la necesidad de que esté en el cielo, es una doctrina que va aumentando y que el cristiano tiene que conocer. Hermanos, ¿quién sino Dios pudo haber hecho esto en este libro? Anoche por eso no podía dormir y yo estaba tan contento. Oh Dios, qué grande es tu palabra. Aun cuando vienen los arqueólogos y vienen y le echan tierra, esta revelación progresiva de tus doctrinas y de Cristo en el Génesis y en el Levítico, en toda la Biblia, permeabilizando toda la Biblia, eso alimenta mi alma y me dice, Padre, oh Dios, solo tú pudiste haber hecho esto. ¿Y saben qué, hermanos? Dice en Romanos 15:4 que las cosas que se escribieron para que a través de la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Anoche yo necesitaba un rayo de esperanza, un ángel que se apareciera y me animara para seguir adelante cuando vemos tanto pecado, cuando vemos que hemos alcanzado no la gente que quisiéramos. Los hombres de Dios nos sentimos cansados, nos sentimos con ganas de emocionalmente, ¿verdad? Pues no un masaje físico, pero sí, ojalá que un ángel pudiera llegar y ponerme el hombro, como le dijo a Pablo, y decirle, Pablo, no tengas miedo, todavía tengo mucha gente en esta ciudad, sigue predicando en la Ciudad de México.
Y cuando encontramos esto, yo le doy gracias a Dios, porque fue una cosa maravillosa. A mis alumnos de Romano les prometo que vamos a hablar más de esto este miércoles, de la doctrina del Cordero, porque encontramos no solamente esto, no los quiero dejar a la mitad, encontramos lo siguiente: la necesidad del Cordero nos habla de la propiciación, la provisión del Cordero nos habla del sustituto, el Cordero inmolado nos habla de la remisión totalmente de los pecados, el Cordero identificado nos habla de la reconciliación con el Padre, y cada vez que se menciona el Cordero, se menciona una doctrina. Es maravilloso, solo Dios lo pudo haber hecho. Aún hay más. Regresamos pues y dice en el versículo 23, que se ofrece al Cordero, se ofrece a Cristo, a todo aquel que cree. Es una invitación universal. El que tenga sed, que venga y que beba del agua de la vida gratuitamente. Ahora dice el versículo 23, un versículo muy importante. No hay diferencia, porque todos hemos pecado. Dice Romanos 5:12, así como el pecado entró por un hombre y por un hombre la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Entonces la Biblia es muy clara diciéndonos de que no hay diferencia que hayas nacido hijo del Papa, hijo del arzobispo, hijo del cardenal, hijo del pastor. Aunque hayas nacido y hayas tenido los padres que tengas, tú naciste en pecado y yo también. Nadie que te diga desde chiquito soy cristiano es cristiano. Quiero recordarte esto. Cuando hables con alguien y le preguntes, ¿eres cristiano? Y que te diga, sí, desde chiquito soy cristiano, no es cristiano. Dile, porque el Dios no tiene nietos, tiene hijos nada más. Tuvo que haber un momento en la vida de ese niño en la que ese niño se encontró con Cristo. Yo me acuerdo que mis hijos tenían, creo que 6 años de edad cuando los bauticé allá en una cruzada que tuve en Gantelbach. Y hace poco le dije a 2 de mis hijos, ¿verdad? ¿Les gustaría a ustedes otra vez hacer otra edición pública? Háganla. Es bueno. Cuando entran a los 14, 15 años de edad, ellos necesitan confirmarse otra vez. Yo no puedo asumir que son cristianos porque son mis hijos. Ellos tienen que tener un encuentro personal con Cristo. Y aunque me hayan oído 50,000 veces, yo no puedo creer hasta que sus vidas cambien que ellos tienen el testimonio de Jesucristo. Mi obligación es entonces presentarles a Cristo y ellos voluntariamente tienen que enfrentarse con Él. Y hasta que no se enfrenten con Él y no entiendan en su corazón que Él es Cristo, ellos no se han convertido. Entonces es importante confirmar a nuestros hijos en la época de la pubertad. Dice la Biblia, todos pecamos y están destituidos. Esta palabra ustereo en el griego con H, ustereo, significa ser dejados atrás en una carrera o no llegar a la meta. Dice la Biblia, ningún ser humano ha llegado a la meta, y les voy a dar un ejemplo. Yo y 3 amigos hacemos una competencia, a ver quién ponemos una línea aquí y ponemos allá la isla de Santa Catalina. Y yo les digo, vamos a ver quién trata de brincar y llegar a la isla de Santa Catalina. Y llega el primero y brinca y ¡pum! No llegó a la isla de Santa Catalina. Viene el otro y corre y llega un poquito más lejos y ¡pum! No llegó a la isla de Santa Catalina. Y vemos que el que más está tratando de llegar a la isla de Santa Catalina es el que más esfuerzo está haciendo, pero nunca podremos, por nuestro esfuerzo, llegar a la isla de Santa Catalina. Entonces, eso es lo que significa en el griego. Los hombres tratan de alcanzar a Dios por la religión y se agarran el paracaídas del catolicismo y ¡pum! Le llega el catolicismo a Dios. Otro agarra otro paracaídas, los gurús, y viene un gurú y nos avienta el paracaídas y se agarran el paracaídas de los gurús y los llevan los gurús y tampoco te llevan a Dios. Entonces, nadie ha podido alcanzar la meta. Ni las religiones, ni los gurús, ni nadie te podrán dar un paracaídas para transportarte y presentarte ante Dios. Solamente hay un puente entre el Padre y nosotros, y es Jesucristo su Hijo. Eso es lo que significa por cuanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ven Isaías capítulo 59. Y vamos a ver nosotros aquí que lo que nos ha destituido de Dios, lo que nos ha apartado de Dios, es el pecado. En Isaías 59 dice el Señor, he aquí que no se ha acortado mi mano para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho ¿qué cosa? Márquenlo por favor. División entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ¿qué cosa? Muy bien, hay 2 palabras aquí. División y ocultar. Esa es la consecuencia del pecado.
Nadie ni ninguno de nosotros puede acercarse ante un Dios santo, porque entre el Dios santo y el pecador hay una barrera que se llama pecado. Entonces todo el mundo trata de brincar esa barrera con las religiones, con las ciencias, con la psicología, bla, 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 y nadie nos puede hacer que los lleguen a Dios, porque la barrera es más alta que nuestros propios esfuerzos. Esta barrera fue derrumbada en la cruz del Calvario por Jesucristo. Y ahora que la barrera ya no existe, tú tienes que creer que la barrera ha sido derribada y que te puedes presentar a Dios ahora a través de la sangre de Jesucristo. Pero mientras tú no entiendas esto, no vas a comprender que el pecado te divide de Dios. Ahora, como cristianos, en cuanto hay un pecado en tu vida, es lo que le decía ayer a mis hermanos los líderes. Hermanos líderes, vamos a comenzar con nuestras esposas. Ya olvídate de ser diácono, olvídate de ser anciano, olvídate de ser presidente de la dominical, olvídate de ser predicador. Mira, si no comienzas con tu esposa, Dios no te oye. Una mala relación entre un cristiano y su esposa cierra los oídos de Dios. Inmediatamente. El pecado nos divide. Y en cuanto un hombre cristiano crea que está en una relación correcta con Dios y venga al servicio el domingo y haga todo lo que haga, mientras en su casa con su esposa no esté alineado por la derecha, Dios no oirá sus oraciones. Y dice la Biblia que Dios, en segundo lugar, se oculta ante tus ruegos. Se oculta ante tus crisis, se oculta y crees que rebota tus oraciones como un cielo de bronce. ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué no me contesta? Va mal mi negocio, va mal mi casa, todo comienza a irte mal de repente. ¿Dónde está el problema? Cae de rodillas y humíllate y pídele a Dios que te escudriñe, porque hay pecado en tu vida. El pecado nos divide de un Dios santo. Entonces la Biblia nos muestra que nosotros tenemos que comprender que estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora los cristianos hemos sido acercados por la sangre de Cristo. Y dice el versículo 24 en Romanos 3. Siendo justificados, o sea, siendo declarados en una posición correcta con Dios, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En primer lugar, quiero que entiendan ustedes que la salvación es gratis. Esta palabra en el original griego, gratuitamente, es la palabra dorean, con D de dado, dorean en el griego, y significa sin causa alguna justificada. Es la misma palabra que se usó en el juicio de Cristo, cuando le condenaron sin causa justificada, injustamente. Pues Dios nos salva sin que haya ninguna justificación de nosotros para que nos pueda salvar. ¿Me entienden? Dios nos salva sin que en ti haya nada absolutamente para que Él te pueda salvar. No hay ningún mérito en nosotros para que Dios se fije en nosotros. Es gratuita, dorean. No hay nada que tú puedas hacer. Dice Efesios, capítulo 2, del 8 al 9, la misma verdad. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, fíjense cómo la Biblia recalca, no de vosotros, o sea, no hubo nada en mí que mereciera que Dios me salvara. Todo lo contrario. Pues es, ¿qué cosa dice? Es un don de Dios. Es la misma palabra charis, que se usa en Corintios 12 como don. Un regalo inmerecido. Dice el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué Dios nos salvó por gracia? ¿Por qué? Para que nadie se jacte. Es que yo sabía que una mujer como yo tenía que fijarse Dios en mí. Yo sabía que un hombre como yo, bueno y fiel a mi esposa y siempre tomando la comunión el domingo, yo sabía desde el principio que una persona como yo no podía irse al infierno. Esa persona ya está dentro del infierno. Entonces es importante que entendamos lo que es la gracia. Ahora, ¿qué significa la gracia? La gracia significa un regalo que no merecemos. Vean Romanos 4:4 y vamos a ver que la gracia no puede merecer obras porque ya no sería gracia. Dice Romanos 4:4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es lógico, ¿verdad? O sea, si yo estoy trabajando en una compañía, llego aquí con este muchacho y le digo, ¿sabes qué? Págame. Y me dice, ¿cómo que págame? Pues sí, págame. ¿Y por qué te pagas? Porque trabajé para ti. Le estoy demandando un salario porque estoy obrando, ¿correcto? Pero si yo no he hecho nada, y él viene y me regala 10,000 pesos, es gracia. ¿Entienden?
La gracia no puede merecer. Dios nos da algo y no hay nada en nosotros que pueda decir, merezco lo que Dios ha hecho por mí en la cruz. No merecemos nada. Versículo 5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe les contaba por justicia. Entonces, cuando yo llego a la cruz del Calvario, ¿cómo tengo que llegar? Sin obras. Tengo que llegar sin nada que ofrecerle a Dios. No puedo llegar como la mujer. Oh Dios, gracias porque no soy borracha, parrandera ni jugadora como las demás mujeres. Gracias porque tú siempre te has fijado en mí y siempre he sido una buena madre y siempre le ayudé a las mojitas y hice esto y el otro. Y al último está otra persona atrás diciendo, oh Señor, ten misericordia y sé propicio a mi pecador. Y Cristo les pregunta, ¿quién creen ustedes que fue? ¿Qué cosa? Justificado el que reconoció que no tenía nada que ofrecerle a Dios. Hermanos, entiendan. Entiéndanlo, amigos que nos visitan, si en esta mañana quieren ustedes ser salvos. Despójate de tus buenas obras, de lo que has hecho en el pasado, de tu concepto equivocado de bondad que tenías, o que fuiste la mejor persona en el pasado, pero si ahorita en esta mañana tú no tienes al Hijo de Dios, todas tus obras son como trapo de inmundicia. Para que tú puedas llegar a la cruz del Calvario, tienes que llegar despojado, como un mendigo, como un limosnero, en tu pobreza espiritual y decirle, oh Padre, así vacío, así sucio, aunque no he hecho malas acciones, vengo a que te compadezcas y me des tu misericordia y me des la sangre de tu Hijo Jesucristo. Mientras tú vengas con obras a la cruz, nunca serás salvo. ¿Saben ustedes? Ese fue el principal problema de mi abuelita. ¿Verdad, abuelita? No te me duermas. Ese es el problema de mi abuelita. ¿Sí despertaste? Oye, abuelita, dice, ¿qué le pasó, no? Mi abuelita tenía, cuando iba a su casa, me sacaba y me decía, mira, mijito, y me sacaba una carta donde decía, damos gracias que la señora Ver, viuda de Fletcher, etcétera, etcétera, donó tantas cosas a los padres, y me decía, mira, todos los credenciales que tengo de mi pasado, y cómo me costó decirle, tíralas a la basura. Porque cuando llegues allá, tus diplomas que te dieron las mochitas y los sacerdotes y todo lo que te dieron, nada te va a servir. Porque tienes que entender que cuando veniste a la cruz, veniste sin nada que poder ofrecerle a Jesucristo. ¿Cómo nos costó trabajo? Nos costó exactamente 3 años y medio. Pues claro, a los 90 años de edad, ¿verdad? No podemos esperar otra cosa. Pero ahorita preguntan de las horas, y ahorita ella ha entendido lo que significa que nada de lo que hizo ella en el pasado, ¿verdad, abuelita? Amén. Amén. La puede salvar. Vemos entonces ahora lo que es más importante, que entonces la gracia la recibo para ser salvado. Ahora fíjense ustedes, aquí no soy salvado ya, Dios me da su gracia, vine sin ofrecerle nada. Ahora, de aquí en adelante que ya tengo su gracia salvífica, ¿podrán las obras mantener mi salvación? O sea, ahora que ya Dios me da su gracia y el regalo de la vida eterna, me dice, Armando, ya te lo regalé, pero lo puedes perder. ¿Por qué? ¿Perdón? Sí, pero ¿por qué? ¿Perdón? Claro, porque entonces me le estaría mereciendo. O sea, Dios me regala aquí la salvación y me dice, bueno, pero de aquí en adelante va a depender de ti. Entonces no es gracia. Cuando Dios me regala algo, me lo regala porque no había mérito absolutamente en mí. Ahora yo lo recibo y de aquí en adelante me dice, Dios, Armando, quiero que recuerdes que lo que comencé, Filipenses 1:6, lo que comencé en ti, lo voy a perfeccionar, te doy mi palabra, y cuando tú seas infiel, yo seguiré siendo fiel. 1 Timoteo 5. ¿Qué me está diciendo Dios? Ajá, gracias por la salvación, Padre. Ahora sí pura las vegas, Señor. Ahora sí, demuestra que no eres salvo. Porque cuando una persona es salvada y recibe eso que el Cristo hizo por nosotros en la cruz, es como el pintor que pasó por Francia en el Museo del Louvre y comenzó a ver esa pintura tan maravillosa que hizo Dalí de Cristo, colgándose ensangrentado en el espacio, y se quedó ese pintor y dijo, si tú has hecho por mí, ¿qué me queda a mí hacer por ti? Una persona que se ha encontrado con Cristo, su vida no puede ser la misma. Y si tú piensas que tú puedes regresar al cuerpo, a como el cuerpo se lava en el lodo, y como el perro se come su vómito, significa que si tú regresas a volverte a comer lo que ya te habían sacado, significa que te lo habían sacado a la fuerza, pero tu naturaleza no había sido cambiada, porque si el perro tuviera otra naturaleza, no se comería el vómito que se come.
Se come el vómito porque es su naturaleza de perro, le sigue diciendo cómete el vómito. Y le tienes que cambiar el corazón de perro y meterle un corazón de ardilla, o meterle un corazón de hipopótamo, o meterle un corazón de chango para que no se come el vómito. El perro es el único que se come el vómito. ¿Por qué? Porque es perro y así nació para comerse el vómito. Y hay muchos aquí en la iglesia que son como ellos, que han oído lo suficiente para que sus vidas cambien y no han cambiado. Y siguen regresando de aquello de donde Dios los sacó. Solamente demuestra. Y mire, por favor, nadie me diga, es que Armando, tú no tienes el trabajo que yo tengo. Es que mi Armando, en mi trabajo, roban, en mi trabajo hay muchachas guapas. Lo único que tú necesitas comprender es que necesitas ir a tu trabajo con la llenura del Espíritu Santo. Tú puedes ser jefe de la policía. Daniel, mira, Daniel estaba en el imperio más de 10 potencialidades van a ser dirigidas a hacerle fiel a Jesucristo. Cuando una persona me dice, es que las tentaciones están muy fuertes, siempre le recuerdo que cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Dios, 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba que no sea humana. ¿Qué dice más adelante? Sino que, ¿qué cosa? Fiel es Dios, para que ninguna prueba que tú enfrentes sea más allá de las fuerzas que Él te ha dado para que la puedas vencer, sino que juntamente con la prueba vendrá la puerta para que puedas escapar. Si tú no quieres escapar, es porque no has visto esa puerta. Y si no has visto esa puerta, es porque estás ciego. Y si estás ciego, es porque el pecado te ha cegado los ojos. Vemos nosotros en 1 Juan capítulo 4, versículo del 9 al 10, que la redención de Jesucristo se logró en la cruz del Calvario, y lo explica Juan con estas maravillosas palabras. 1 Juan 4, del 9 al 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que, fíjense ustedes la iniciativa, todo tiene su origen allá arriba, sino que Él comenzó a buscarnos, en Él nació, de su voluntad fuimos salvos, todo comenzó en la salvación, no hay nada de nuestra parte. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, dice el apóstol Santiago. Él nos hizo nacer, dice el apóstol Pablo en Efesios, y aquí Juan dice, Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, ¿en qué cosa? En propiciación por nuestros pecados. Hermanos, es importante que en esta mañana entendamos la última parte de nuestro estudio. La redención tiene 3 fases. Tomen nota, lo están llevando el estudio. La redención tiene 3 fases. Cuando ustedes encuentren la palabra redención en la Biblia, la palabra redención significa literalmente rescate. Rescatar. Ahora, la salvación, podemos ojalá poner un pizarrón, la salvación la ponemos arriba y le hacemos una llave de 3. La salvación fue pasada, la salvación es presente y la salvación es futura. El pasado se llama justificación, el presente se llama santificación, el futuro se llama glorificación. Lo vuelvo a repetir. La salvación tiene 3 llaves, porque consiste en 3 etapas o en 3 fases. En el pasado, en el presente y en el futuro. El pasado es la justificación. La justificación tuvo lugar cuando yo hace 10 años, 11 años, puse mi fe en Cristo y fui salvado ¿de qué? De la culpa del pecado. Ninguna condenación hay el que esté en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Ya mis pecados han sido perdonados. Ahora, mi salvación tiene otra fase en el presente ahorita, en 1986, que se llama la santificación. Estoy siendo salvado. ¿De qué? Del poder del pecado. Del poder del pecado. Y en el futuro seré salvado ¿de qué? Que se llama la glorificación. De la presencia del pecado. Correcto. Si no entendemos esto, vamos nosotros a confundirnos, porque vas a leer, por ejemplo, en la Biblia de Santiago que dice, recibid la palabra de Dios implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cómo que puede salvar nuestras almas? ¿Qué Santiago le está escribiendo a los incrédulos? ¿Se dan cuenta? Y entonces llega un arminiano y me dice, a ver, Fernando, se puede perder la salvación. Y si no entendemos que la salvación tiene 3 fases, no vamos a comprender entonces la salvación. Ahora bien, quiero que abran los ojos. El pasado tuvo lugar en el espíritu. El presente en el alma, el futuro para el cuerpo. Entonces la salvación envuelve la tripartidad del hombre. Cuando dice 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo nueva criatura es, ¿a qué se refiere? Yo tengo las mismas cicatrices que tenía antes.
Yo no he cambiado nada en el espejo. ¿Cómo que nueva criatura? ¿A qué se refiere? Al espíritu. Nací de nuevo y tiene una nueva creación en el pasado. Ahorita estoy siendo salvo ¿de qué cosa? De mi antigua manera de pensar. Se llama la santificación, el alma. Está en proceso ahorita, mi alma está siendo limpiada, dice Romanos 12:2, renovar vuestro entendimiento y no se conformen al mundo. Entonces estoy siendo salvado de mi manera de pensar. Y cuando Cristo venga, mi cuerpo, mientras no venga Cristo, dice Romanos 8, gemimos dentro de nuestros cuerpos. Dice 2 Corintios 4, porque este hombre exterior, el cuerpo, decae, se enferma, se envejece, se deteriora día a día, pero el interior se renueva día a día. Entonces, cuando me encuentro con un hermano querido y me dice, ¿sabes qué, Armando? Los cristianos no debemos estar enfermos porque la sanidad se llevó en la cruz del Calvario. Inmediatamente le digo a ese hermano, ¿tú sabes las 3 etapas de la salvación? ¡No! Entonces, si tú crees que la salvación se llevó en la cruz del Calvario, significa que la cruz del Calvario se llevó a cabo también la glorificación que es futura. Y si se llevó en el pasado la glorificación, entonces tiene la razón, no debo estar enfermo, entonces no debo de morir. ¿Qué es la muerte? El deterioro de los órganos del ser humano. El deterioro del hígado, de mis células, mis ojos cada vez ven menos, mis reacciones son más lentas. El cuerpo de Pablo decía a los Gálatas, mirad con cuán grandes letras les escribo. Y él tenía el don de la sanidad. ¿Qué decía Pablo? Rehúso usar lentes porque he sido sanado en el nombre de Jesucristo. Entonces Pablo estaba diciendo, yo voy a vivir eternamente. Pero la Biblia no lo enseña así, hermanos. Discúlpenme. El que lo crea de esa manera no conoce la doctrina de la gracia, de la redención, de la justificación, de la santificación y de la glorificación. Porque cuando tú te metes en la palabra y entiendes, se te hace tan claro el panorama y entiendes por qué Pablo dice, mi cuerpo decae, o sea, mi cuerpo se deteriora, mis órganos se van deteriorando, mi estómago funciona cada vez más difícil, mis intestinos hacen como chorizo por dentro, mis pies se ponen de raquíticos, me vienen las enfermedades de los huesos, se me cae el pelo, porque mi cuerpo no ha sido redimido. Será en el futuro, cuando sea el día de la resurrección. Ven Efesios capítulo 1, del 13 al 14. Qué clara es la Biblia cuando la estudiamos y entendemos lo que la Biblia dice. Dice Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Escuchen esto. Recibo a Cristo cuando oí la palabra y creí en él. En ese momento, ¡pum! El Espíritu Santo, y ¡pum! ¡Paz! Me soy así como con un sello. Y me pone un sello y en ese momento estoy marcado ante los poderes del mal. Los ángeles y querubines saben por el Espíritu Santo que yo tengo. Ellos reconocen el sello que soy hijo de Dios. Los demonios tiemblan cuando ven a un cristiano y las personas que están endemoniadas saben que estamos sellados. Ahora, esta presencia del Espíritu Santo, ¿hasta cuándo la vamos a tener? Versículo 14. Que es las arras, la palabra arras es la palabra garantía. O sea, es la garantía, ese Espíritu Santo entre nosotros, de nuestra herencia, hasta la que no hemos sido redimidos, hasta el rescate de qué cosa, de la posesión adquirida. ¿Qué cosa fue adquirido por el Espíritu Santo? Mi cuerpo. La presencia del Espíritu es la garantía de que mi cuerpo, aun cuando ahorita no ha sido redimido, será redimido. Es la garantía de la resurrección. Despidámonos en oración. Señor, te damos gracias en esta mañana porque, oh Dios, cuán importante es que tu iglesia entienda tu palabra y la justificación por la fe. Que quede bien claro, Señor, pero claro en el corazón de nosotros, que cuando venimos a ti no pudimos haber traído nada que hubiéramos hecho, nada absolutamente. Estábamos en un estado total de depravación, aunque no lo querramos aceptar. Estábamos en un estado de putrefacción, estábamos en un estado de degeneración total. Lo bueno que a nosotros le llamábamos bueno, delante de ti era abominación. Y en esa condición, tuviste misericordia de nosotros.
Y cuando pusiste a tu Hijo y lo colgaste entre el cielo y la tierra, nos llamaste a que miráramos a Jesucristo y comprendiéramos que Él había cumplido lo que nosotros no podíamos hacer. Y ahora solo nos pedías, ya no peregrinaciones, ya no mandas, ya no cortarnos la cola, ni hacer votos, ni cuaresmas, ni bienes primeros, ni sacramentos. Lo único que nos pedías hacer era creer que realmente Él es Cristo y que Él solo nos puede salvar. No hay nadie más, no hay obispos, ni cardenales, ni santos, ni monjas, ni nadie, porque no hay nadie más que un Cristo y no hay nadie más en el cual se oye la voz. Este es mi Hijo. Padre, gracias porque una vez que hemos recibido la salvación, tu palabra nos enseña que seguimos viviendo por gracia. Todo lo que seguimos recibiendo es por gracia. Y ahora tú comienzas a disciplinarnos porque nos has aceptado como hijos. Y a la persona que es cristiana y vive en el pecado y no es disciplinada, no es cristiana. Es bastardo porque no ha sido recibido en el reino de Dios. Gracias por mostrarnos, Padre, que hemos sido salvos en el pasado de la culpa del pecado. Ya nadie podrá condenarnos. Si tú nos has justificado, ¿quién condenará? Si tú nos has recibido, ¿quién nos podrá alejar de ti? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Persecución, espada, desnudez, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Porque ya pagaste por nosotros y ya nadie puede quitarnos ni robarnos lo que tú nos has entregado, porque ha sido por gracia. Ahora que lo hemos recibido, nos queda una mente no regenerada. Una mente que sigue pensando como pensaba antes. Una mente que está programada con la antigua programación. Tu palabra dice, saquen los programas que se habían metido y comiencen a programarse de nuevo. Hay cristianos que tienen 3 años con el mismo programa, repitiendo el mismo programa, con los mismos deseos pecaminosos que tenían cuando vivían en sus pecaminosos deseos. Tu palabra nos dice, renovaos por medio de la palabra. Tu palabra al entrar a nuestra mente nos cambia y nos transforma. ¿Cómo es posible que los hermanos vayan a trabajar sin memorizar la palabra? ¿Cómo es posible que vayan a trabajar y enfrentarse al mundo sin tener un tiempo de devocional en la mañana contigo? ¿Cómo es posible que tú los bendigas si tratan a sus esposas como sirvientas? No tienen tiempo para platicar con ellas. Las usan como objetos y no saben que tú castigarás a cada hijo que trate a su esposa como una jerga. Son compañeras y coherederas nuestras de la vida a las que tenemos que tratar como vasos más frágiles y sacrificarnos por ellas, así como tú moriste por nosotros en esa cruz. Gracias, Padre, porque este cuerpo que cada día se enferma y se degenera y decae, no tiene solución. La carne no fue regenerada. Se nos promete un nuevo cuerpo, porque esa carne y esa sangre no pueden heredar del reino de Dios. Tienen que ser deshecha, tiene que tragársela a los gusanos y se nos entregará un nuevo cuerpo. Y en ese momento ya no necesitaremos al Espíritu Santo porque seremos como tú eres, Señor Jesús. Padre, bendice a mis hermanos en esta mañana, llénanos de ti y ábreles el corazón para que estas doctrinas elementales penetren en sus vidas y puedan ellos visualizar la grande obra que en Jesucristo hiciste por todos nosotros, en cuyo nombre oramos. Amén.